Bueno, ¿se me oye? Esta mañana, la predicación de hoy va con una sorpresa incluida. Buena. Hay muchas formas en las que te puedes arriesgar. Por ejemplo, cuando te casas, te estás arriesgando. Carlos dice que no se arriesgó. Carlos fue a tiro fijo, pero te arriesgas a que no salga como esperabas. Por cierto, estoy leyendo un libro muy bueno de un escritor que he descubierto que habla sobre el matrimonio y el título del libro se titula ¿Qué estabas esperando? Si lo podéis encontrar, genial, leerlo. También cuando te compras un coche, te puedes arriesgar. Te arriesgas a que te salga malo. Por ejemplo, me estaba acordando de David Fernández, que se compró un Opel y pues le salió malo, no, lo siguiente. Así que te arriesgas. Cuando te haces seguidor del Barça, también te arriesgas. Te arriesgas a no ganar y esas cosas, pero bueno, uno se arriesga. La vida es cuestión de tomar riesgos. También cuando aceptas un trabajo te arriesgas. Te arriesgas a que, bueno, pues tengas problemas, te echen, si es un trabajo peligroso a que tengas un accidente, no sé, te arriesgas a muchas cosas. También, por ejemplo, con el simple hecho de salir de casa ya te estás arriesgando, porque te puede pasar algo, te puedes caer, te puede atropellar un coche, te puede caer una maceta en la cabeza, no sé, ¿no? Tantas cosas que te pueden ocurrir, así que te arriesgas. También, por ejemplo, cuando votas a Sánchez, te arriesgas. ¿Te arriesgas a que algún día te diga la verdad? No, pero también votar a un partido político también te arriesgas, porque pues al final tú lo votas porque crees que van a hacer bien las cosas y al final no las hacen bien, así que también te arriesgan a cualquiera. Y yo lo que quiero hablar esta mañana entonces es que lo contrario de vivir es no arriesgarse. Lo contrario de vivir es no arriesgarse. Y vamos al libro de Esdras y vamos a leer todo el capítulo 1, aunque ya hemos leído parte del capítulo 1 y hoy vamos a tratar lo que falta del capítulo 1, pero lo vamos a leer todo, no es tan largo, para que podamos también ver el proceso en este libro de Esdras. Esdras, capítulo 1. El libro de Esdras está después de Crónicas, segundo de Crónicas, por ahí anda, después de segundo Crónicas. Esdras, capítulo 1 dice: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó, pues, Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbasar, príncipe de Judá.
Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbasar, con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Amén. Bueno, pues que Él bendiga su palabra. A veces tú puedes pensar esto, que Dios te ha abandonado. Que Dios te ha abandonado en el sentido de que, bueno, pues tú has pedido algo al Señor o hay alguna circunstancia y puedes pensar que Dios te ha abandonado o que Dios no te está contestando como tú probablemente quieres que te conteste Dios. Pero Esdras lo que nos va a decir es que Dios siempre está ahí. Ese es el primer mensaje de Esdras para el pueblo de Dios y para las generaciones que lo lean. Que aun cuando una persona pueda pensar que Dios lo ha dejado porque está en el cautiverio, porque etcétera, etcétera, no. Dios siempre está ahí con las personas a las que ama y las personas a las que tiene un propósito con ellos. Y el retorno fue prácticamente un érase una vez. Yo pensaba, casi como titular a este libro, érase una vez. Porque cuando pensamos en el retorno de Israel, en las situaciones que había en el imperio medo-persa, en lo pequeño que ellos eran, exiliados de su país, sin ninguna infraestructura, sin ninguna posibilidad de volver a su tierra de nuevo, Dios de repente hace que su pueblo vuelva a su tierra. Y cuando alguien lo lee puede decir, bueno, pues érase una vez esto o érase una vez Caperucita, porque parece un cuento, pero realmente fue algo real. La soberanía de Dios, ¿dónde la vemos? Aquí en que Ciro hace una donación espectacular a el pueblo de Israel. No solamente en dinero, sino también vamos a ver en los utensilios y vamos a hablar de esto ahora. Pero Dios quiere despertar nuestros corazones para hacernos generosos con Dios. Eso es una de las cosas que podemos aprender aquí en el libro de Esdras. Hubo gente a la cual Dios despertó su corazón. Y esa gente fue generoso para Dios, generoso para la obra de Dios, generosos para el pueblo de Dios. Darle nuestro tiempo, darle nuestro dinero, darle nuestros dones, darle nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere. Ellos estaban allí cautivos en Babilonia, pero Dios quería que ellos volviesen. Y que ellos allí desde su tierra pudieran en paz y en armonía y en tranquilidad darle a Dios lo que Dios merece. Es decir, absolutamente todo, eso es lo que Dios merece, ¿no? Así que Dios está buscando un pueblo generoso. ¿Cómo somos nosotros ante Dios con lo que Dios nos da? Con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestros dones. ¿Somos generosos hacia Dios o le damos a Dios lo que nos sobra? Es decir, si no tengo otra mejor cosa que hacer, pues entonces hago algo para el Señor. Si no tengo otra ocupación más importante, pues entonces está el Señor. Y aquí vamos a ver que hay dos grupos. Uno se queda en Jerusalén, en Babilonia, y otro regresa. Unos son generosos con Dios y otros vamos a ver que no. ¿Dónde estás tú y dónde estoy yo? En ese grupo. Bien, Dios es el actor principal en todo esto. O sea, el Oscar, ahora en breve va a haber la ceremonia de los Oscars, el Oscar es para Dios. Porque Dios aquí es el que está moviendo todo, el que está haciendo que todo ocurra. Lo vemos aquí, cómo hay cosas que están ocurriendo por parte de los persas, por parte de Ciro, por parte de un montón de gente, pero el capítulo nos ha dicho que Dios fue el que despertó el espíritu de Ciro. Pero él tiene a bien usar personas y nos dice que se levantaron y gracias a Dios por ellos. Es decir, si es verdad que Dios es soberano y que Dios aquí es el que obra, el que despierta, el que motiva, el que incita a Ciro, a los demás para donar cosas, al pueblo para regresar, pero a fin de cuentas Dios es soberano, pero Dios tiene personas que responden a eso que Dios ha pedido de ellos. Estos se levantaron, pero vamos a ver que no todos se levantaron y cuando lleguemos al capítulo 2 lo vamos a explicar más. Personalmente, después de 34 años sirviendo al Señor,
entiendo cada día que es Dios el que me despierta, el que te tiene que despertar. Si no, no hay forma. Si no dependemos de Dios, si no hay una relación con Dios, si no hay una intimidad con Dios, si no hay una vida devocional con Dios, Dios será alguien al que vienes a ver aquí el domingo. Dios será alguien el que vienes aquí, escuchas algo y te vas y ya está. No será alguien que afecte en tu vida cada día de manera personal, en tus decisiones, en lo que haces, en lo que dices, a dónde vas, en la prudencia que puedas tener, en la sobriedad que puedas tener. Ahí es donde se ve. Ahí es donde se ve. Y estos se levantan y dejan toda aquella vida para volver otra vez a su tierra. Hermanos, es hora de levantarnos y dejar nuestra vida antigua, de dejar las cosas que justificamos, que matizamos, que las hacemos pensando que Dios tiene la obligación día tras día, semana tras semana de perdonarme, viniendo aquí diciendo que soy un hijo de Dios, que tengo la salvación y que me voy a ir al cielo y luego haciendo lo que me dé la gana. No, y 1000 veces no. Aquí hay personas que se levantan y obedecen al llamamiento de Dios. Eso no quita nuestra responsabilidad. Esto no es una historia ahí para que la veamos y digamos, qué bonito. No, 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 no. La Biblia no es un libro tautológico, se suele decir. ¿Qué quiere decir esa palabrota? Que cada palabra que dice en la Biblia tiene un sentido y tiene un significado y tiene un propósito. La Biblia no dice nada por decirlo. Cuando la Biblia dice algo, lo dice por algo y para algo. Mirad, ¿quiénes regresaron? Pues los jefes de las familias paternas nos dice que fueron, pues, son como una especie de, es una manera de decir, los cabezas de familias. Subieron los levitas y los sacerdotes también. Los levitas era la gente que ayudaba en el pueblo, que cantores y todo, que dirigían el culto en el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, y los sacerdotes eran aquellos que llevaban a cabo el culto judío, el culto, el culto judío, ¿no? O sea, el pacto y los sacrificios y el templo. Y luego también nos habla de todos aquellos. No los menciona por nombre ahora, pero vamos a ver que luego sí los va a mencionar. Ahora, no hay excusas de que Dios no nos ha despertado. Porque yo he dicho que Dios es soberano y que nosotros tenemos una responsabilidad. Y nosotros podemos decir, no, bueno, pero es que a mí Dios no me ha despertado. No, eso es mentira. O sea, Dios, a través de tantas circunstancias, quiere despertarnos. A través de tantas cosas que ocurren en nuestra vida, a nuestro alrededor, en nuestra familia, en la iglesia, en esta nación, en el mundo, tantas cosas que nos ocurren cada día. Son formas en las que Dios quiere despertarnos. Quiere mostrarnos que Él está ahí, que no se ha ido todavía. No usemos el snooze o el posponer. Antes, por lo menos, en los despertadores ponía eso, ¿no? Que tú le dejabas esa opción al despertador y cuando sonaba, ¿qué hacías? Pues le dabas, ¿no? Al botón, lo parabas y luego a los 5 minutos te volvía a sonar. Y había algunos que ya, pues el snooze se aburría, ¿no? De tantas veces que sonaban, ¿no? Ahora los móviles creo que pone posponer, pone descartar o posponer. Así que le das a posponer y lo que haces dentro de un tiempo te suena. Eso en alguno, porque otros ni lo escuchan. Entre ellos, por ejemplo, mi hijo, Isra no, Jona, no escucha. Da igual que lo tenga aquí pegado, da igual cómo ponga la alarma, no lo va a escuchar. Y el teléfono se aburre y al final, pues, le suena otra vez. Muchas veces decimos, bueno, voy a hacer esto, voy a dejar de hacer aquello, ahora sí y es como que le damos a un posponer, ¿no? Bueno, cuando ya me pase esto, o cuando ya salga de esta, o cuando ya esté un poquito mejor, es una manera de ir posponiendo las cosas. Aquí está Dios hoy, el soberano está aquí hoy, queriendo hacer cosas contigo, queriendo hacer cosas conmigo, y no podemos posponerlas, porque mirad, hermanos, no somos marionetas. Dependemos siempre de Él, pero no somos marionetas. Es decir, no podemos pretender decir que Dios es el que tiene que hacer las cosas, que Dios es el que tiene que hacer su obra y nosotros estar posponiendo. Es verdad, no somos marionetas. Nosotros tenemos que también tomar una decisión. Es verdad que Dios está detrás y que está cumpliendo sus propósitos y que Él es soberano y más sabio que tú y que yo
de aquí a Lima, ¿no? Pero no podemos nosotros posponer o quitar nuestra responsabilidad. Y tú puedes decir, bueno, es que yo he intentado muchas veces comprometerme más con el Señor o hacer tal cosa o dejar de hacer tal cosa, pero no soy capaz. ¿Cuántas veces no lo habremos dicho? San Agustín tenía una frase para eso, que yo os la he mencionado varias veces. Él decía, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Es decir, para que yo pueda comprometerme con el Señor de la manera en que ellos se comprometieron, primero necesito que Dios sea el que me dé lo que me pide. Y luego que Él me pida lo que Él quiere. Por ejemplo, el libro de Hebreos nos dice que porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, cada cosa que nosotros podamos hacer para el Señor, cada cosa que Él demanda de nosotros, Él no es injusto para olvidar eso. No es injusto. Pero quiero mencionar algo, y es, ¿qué ocurre cuando Dios nos despierta y nosotros respondemos? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando Dios nos despierta de alguna forma y nosotros respondemos? Bueno, hay un par de cosas que ocurren cuando Dios nos despierta y nosotros respondemos. Ya está solucionado. Bien, lo primero que ocurre es, cuando Dios nos despierta, vemos aún lo material como algo espiritual. Por ejemplo, el versículo 6 nos decía, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, con oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que ofrecieron voluntariamente. Es decir, cuando Dios nos despierta a esto que estamos hablando y nosotros le respondemos, lo que hace es que vemos aún lo material como algo espiritual. En la Biblia, aún lo material tiene un carácter espiritual si se usa correctamente. En la Biblia, aún lo material tiene un carácter espiritual si se usa correctamente. Por decirlo de alguna manera, el tamaño de nuestro billete cuando ofrendamos también depende de esto en algún sentido. Es decir, depende de cómo nosotros aún nuestras ofrendas y lo que tenemos depende de cómo lo podemos ver nosotros. Los que no fueron entendieron aún que su dinero serviría para los propósitos de Dios, porque el mandato de Ciro fue que el pueblo subiera a Jerusalén y edificara la casa de Dios. No que edificaran sus casas, sino la casa de Dios. Por tanto, todo aquel que dio entendió perfectamente que lo que estaban dando, aunque era material, serviría para una obra espiritual, o sea, para la casa de Dios. Por ejemplo, 1 Timoteo, os lo voy a leer, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es interesante esto. Usando nuestros bienes para Él, echamos mano de la vida eterna. ¿Cómo echamos mano de la vida eterna cuando usamos nuestros bienes para Él? Bueno, por una razón, porque tú ves las cosas de la perspectiva eterna. ¿Para qué te salvó el Señor? Es decir, aquí Pablo le menciona a Timoteo una serie de gente que confían en sus riquezas, que viven de espaldas a Dios y que les da igual todo. Pero hay una gente a la cual Timoteo tiene que escribirle, que somos tú y yo, que tienen que vivir de una forma diferente, usar aún sus bienes de una forma diferente, dice. Y lo que dice es, así echáis mano de la vida eterna. ¿Por qué? Porque tú ves, porque eso te ayuda a ti y a mí a ver la vida con otra perspectiva. Yo no estoy aquí, no me voy a quedar aquí, las cosas que yo tengo no se van a quedar aquí. El Señor no me salvó para que me vaya bien, para que tenga cosas, para que, etcétera, etcétera. No, no es así.
pero teniendo siempre claro qué viene de Dios y qué puede venir del enemigo. Cuidado con esto. Por ejemplo, en el texto tenemos que tanto judíos como gentiles les ayudan, porque los que estaban alrededor, ellos vivían allí, fuera de Babilonia, por tanto, al no especificar, entendemos que está hablando de judíos y no judíos, o sea, de judíos y gentiles, de gente que conoce a Dios y gente que no, todos dieron. Ahora, es interesante que aquí lo reciben, pero en el capítulo 4 lo rechazan. ¿No es esto una contradicción acaso? O sea, en el capítulo 1 hay gente que da dinero para la obra, todo, y ellos lo reciben. En el capítulo 4 vemos que ellos rechazan una ayuda que ahí hubo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Cuando lleguemos allí lo veremos. El capítulo 4, la ayuda es interesada, porque dice el versículo 1, oyendo ellos que los enemigos de Judá y Benjamín, así empieza. Es decir, que supieron distinguir entre la fiel provisión de Dios y la trampa de su enemigo. Supieron distinguir en el capítulo 1 que eso venía de parte de Dios para ellos y para construir el templo, y en el capítulo 4 había otros intereses y había los enemigos, estaban intentando estorbarles. Por tanto, ellos allí rechazan eso. Esa es la diferencia. La enseñanza, ¿cuál es? Que Dios nos dé sabiduría. Pues no toda prosperidad necesariamente viene de Dios. No siempre cuando nos va bien en la vida, eso viene de Dios. Puede venir del enemigo, puede venir para estorbarnos, para molestarnos, para quitar nuestra vida de nuestros ojos del Señor, para acomodarnos, para no tener tiempo para Él, para usar ese dinero mal, etcétera, etcétera. Tenemos que distinguir cuándo una prosperidad viene de la fidelidad de Dios hacia nosotros y cuándo eso puede venir del enemigo para estorbarnos y para oponerse a nosotros. ¿Me explico? Pero, ¿era la voluntad de Dios que se quedasen allí? ¿Podemos juzgar a aquellos que se quedaron y que no quisieron regresar a Jerusalén? ¿Tenían una justificación? Sí. Muchos ni siquiera habían visto Jerusalén, habían nacido allí, aquella era su tierra, tenían sus casas, tenían sus trabajos, tenían sus cosas allí. Y no vemos en el texto que se les condene, no vemos que haya una enemistad entre los que suben y los que se quedan. Pero la pregunta clave aquí tenemos que hacernos es, ¿era la voluntad de Dios que se quedasen allí? Aun cuando ayudaron de esa manera para la obra, si fuéramos a los profetas, a Isaías, a Jeremías, a un Deuteronomio 28, la respuesta es no. No era la voluntad de Dios que se quedaran allí. Dios a través de los profetas había dicho muchas veces que cuando se cumpliera el tiempo en los que ellos se acababa la cautividad, tenían que regresar. Ese era el propósito de Dios. Dios les pide que regresen a su tierra. Y en capítulo 28 de Deuteronomio también se le dice que va a pasar esto, pero después, cuando Dios los junte y los haga volver, que ellos vuelvan a su tierra. Así que no era el propósito de Dios que se quedaran. No era la voluntad de Dios que se quedaran. Siguiendo, seguro que tenían razones lógicas para quedarse. Pero, por ejemplo, si vemos el libro de Esther, vemos lo que casi pasó a los que se quedaron. El libro de Esther históricamente está en el primer y segundo retorno del pueblo de Israel. Y sabemos que los que se quedaron allí se enfrentaron a un problema muy grande. Y fue que casi los matan a todos. Dios intervino milagrosamente, pero por quedarse allí, vieron sus casas, sus hijos, sus hijas, aún su vida peligrar. Y eso nos enseña algo, ¿no? Que no nos salgamos de la voluntad de Dios. Que siempre busquemos claramente cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Porque si nos salimos de la voluntad de Dios para nuestras vidas, podemos tener un problema. Podemos meternos en problemas. Podemos vernos inmersos en algo que a ver luego quién nos quita de ahí. Afortunadamente aquí Dios tuvo misericordia y todos los planes que había en contra de Esther y de su tío y de la nación de Israel, Dios los revirtió. Y aquella horca que estaba
Aquella horca que estaba preparada para matar a Mardoqueo, al final a Amán lo mataron allí. Pero no, a lo mejor no siempre va a salir así de bien, si nos alejamos de la voluntad de Dios. ¿Recordáis a Noemí? Noemí, cuando él y su familia, hay hambre en Israel. ¿Y qué hacen ellos? Se van a Moab. No tienen fe en el Señor, no confían en el Señor, se van. Y el libro te muestra claramente, si lo sabemos leer bien el libro, si lo leemos bien, sabemos que esa no era la voluntad de Dios para su vida. Y ocurrieron muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo regresó ella? Amargada. Regresó amargada. O sea, se había ido supuestamente porque, bueno, es la voluntad de Dios, mis hijos están así, pues me voy a ir por el bien de mis hijos y tal. Pues no. Al final fue una mujer que vino amargada. Incluso le dijo a la gente que no la llamaran, que le llamaran amargada. También, ¿qué les pasó? Que regresaron sin nada. Sin nada. Tienen hambre allí en la tierra de Israel, donde tenían que estar, y se van. Huyen, se van. ¿Y qué pasa cuando vuelven? Vuelven sin nada. ¿Les fue bien? No. Vuelven sin nada. Y además, por ejemplo, huyeron del hambre. Huyeron del hambre. ¿Y qué encontraron? La muerte. Y varios miembros de su familia murieron. Hermanos, el libro de Esdras nos advierte de que tenemos que tener clara cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y no salirnos de ella. Que tengamos cuidado. Tengamos cuidado con el engaño del enemigo. Tengamos cuidado con nuestra propia razón, con nuestro propio corazón, que nos va a decir una cosa, que nos vamos a engañar a nosotros mismos. Y busquemos siempre qué es lo que Dios tiene, cuál es la voluntad de Dios. No demos un paso, no nos movamos hasta que estemos seguros de que eso es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En el versículo 7, Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Bueno, hermanos, aquí vemos algo, y es que Dios no nos necesita. Pero como vimos antes, sí está esperando que nosotros nos pongamos a su servicio, pero Él no nos necesita. Vemos un milagro increíble aquí, que todos aquellos utensilios que habían robado, regresen otra vez a donde tenían que estar. Y eso fue porque Dios lo hizo. En estos días conocí a una persona que se llama Manuel. Y esta persona escuchó algo del Señor, y escuchó algo del Señor por una persona que, bueno, pues no está en su relación con Dios del todo bien. Luego esta persona hizo un trabajo para otra persona. Y esta persona le dijo, mira, no te puedo pagar. Y le dijo, bueno, pues, mira, ¿sabes qué? No sé por qué, pero te voy a hacer el trabajo igual y luego me pagas. Cuando esta persona no lo hace. Bien, esta persona que le pidió el trabajo era una persona cristiana. Y le dijo, oye, mira, esto es una respuesta de Dios para mí, así que yo te quiero hablar, yo soy cristiano. Y le dio testimonio. Y este chico lo conocí. Y después de haber hablado algo con él, pues yo decidí quedar con él, ir a hablar un buen rato con él, según yo, para predicarle el Evangelio y confrontarlo con el Señor, ¿no? Según yo. ¿Pero sabéis lo que ocurrió? Pues que el Espíritu Santo se me adelantó. Y cuando yo hablé con este chico, Manuel, le dije, mira, le expliqué el Evangelio, al final le dije, mira, tienes que hacer esto, si confesares con tu boca, Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, que Dios serás salvo. Y me dijo, ya lo he hecho. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, pues lo hice en mi casa, leyendo la palabra, empecé a llorar como un niño y entendí que tenía que pedir perdón por mis pecados, confesarlo como mi Salvador, y eso hice. Yo le hice algunas preguntas, él me las contestó y me preguntó, bueno, mira,
¿Por qué yo antes hacía determinadas cosas y me daba igual? Y ahora que yo he hecho esto, ya no quiero hacer esas cosas. ¿Por qué? Y yo le dije, bueno, ese es el Espíritu Santo en ti, que está convenciéndote y hablando a tu corazón. Me dijo, me pasa otra cosa, y es que yo quiero compartir con mi familia y con mis amigos esto que me pasa. Lo quiero compartir con todo el mundo, ¿esto qué es? Y yo le dije, bueno, eso es el gozo de la salvación. Es cuando tú conoces al Señor, ese impacto que hay en tu vida, que quieres compartirlo con todos. Y tiempo habrá de presentarlo y de hacer las cosas, pero esta es la sorpresa que estaba en la predicación, que os dije al principio, ¿no? Ese chico es Manuel, que está ahí atrás. ¿Se puede levantar un momento, Manuel? Ahí está. Señor te bendiga, Manuel, oraremos por ti. Dios no nos necesita. Él, me acordaba, estos días me acordaba del coro que cantamos, Cristo puede salvar. Solo, ¿cómo es el coro que dice? Cristo puede mover montes. Solo Dios puede salvar. Y aquí vemos un milagro también en el libro de Esdras. ¿Cuándo, cómo iban a hacer para volver? Pero Dios era el que lo iba a hacer. Segundo lugar, cuando Dios nos despierta, nos hace valorar lo que Él valora. Nos hace valorar lo que Él valora. Estos son los utensilios de la casa de Dios que Belsasar robó y se recuperó en aquel banquete. Recordáis que hemos dicho, ¿no? Belsasar, en una noche de mucho alcohol, pues se le cruzan los cables y pide para hacer una excentricidad los vasos del templo del Dios de los judíos para beber su whisky ahí, o lo que fuera que bebieran en ese entonces. Y allí aparece una mano y hay un juicio, sabemos, ¿no? Mene tekel uparsin, y ha sido pensado en balanza y ha sido hallado falto. Y ese día empezó la caída de Babilonia. Ese día empezó la caída de Babilonia. Y Ciro y el imperio medo-persa se llevó los utensilios que Nabucodonosor se había llevado antes de destruir el templo. ¿Por qué se había llevado antes de destruir el templo? Porque normalmente a estos imperios se llevaban el dios que había en el templo. Se lo llevaban y lo ponían en sus templos como un trofeo. Pero aquí no había Dios. Y en vez de eso lo que se llevan es los utensilios. Como no se pueden llevar a Jehová porque no hay ninguna representación, pues se llevan los utensilios del templo. Y ahora aquí se recupera todo eso. Y tú puedes decir, bueno, no es gran cosa lo que aquí ocurre, ¿no? A fin de cuentas, recupera los utensilios. Bueno, pues imagínate la emoción de este pueblo. Un pueblo que por culpa de ellos, Babilonia, Israel cae y se llevan todos los utensilios a ponerlos en una casa, en una casa para dioses totalmente con idolatría allí. Imagínate el cargo de conciencia de ellos, el peso que eso tenía para ellos. Ellos ahí, los utensilios de la casa de Dios allí, sin poder usar, sin poder hacerse uso para lo que han sido hechos esos utensilios. Cuando Esdras tiene que escribir lo que pasó, lo primero es lo primero. Y cuando él empieza a describir lo que ocurrió, él quiere primero decir que esto empezó a ocurrir, que Ciro permite que los utensilios vuelvan. Hermanos, las cosas que son valiosas para Dios tienen que ser valiosas para mí. Las cosas que son valiosas para Dios tienen que ser también valiosas para mí. Si no, estamos haciendo la casa por el tejado. Se supone que seguimos al Señor y le amamos y venimos y le servimos porque las cosas que Dios valora son también valiosas para mí. ¿Sí o no? Pero el versículo 7, esta orden, a mí me parece increíble, ¿no? Que Ciro de repente dice, esto va a pasar. Y Dios está en los cielos. Hay alguien que conozco que dice mucho esta frase. Dios está en los cielos. Y yo añado siempre, y en la tierra también. Y también en la tierra. Esdras era un funcionario y se esmera en darnos los detalles.
Y dijimos un día que los detalles son muy importantes, muy importantes. Sí importan para ver la buena mano de Dios con su pueblo. ¿Por qué Esdras, vamos a ir viendo, ¿no? ¿Por qué se esfuerza tanto en detalles, en decirnos? Una, porque era funcionario y lo registra, pero otra era porque los detalles son muy importantes. Bueno, ese funcionario lo pillaron de sorpresa ahí, ¿eh? No le suele pasar. Se cuenta minuciosa, no voy a volver a leer los versículos, pero se cuenta minuciosamente todo, exactamente todos los que fueron, todos los utensilios, para qué servía cada cosa y cuántos eran. Ahora, hay algo que llama la atención a todos los comentaristas le llama la atención algo, y es que todo son números redondos, todos. Cuando cuenta a los utensilios, todos son números redondos, menos los cuchillos, que son 29. Ahora, ¿cuál es la solución que damos a esto? No hay explícitamente nada que lo diga, pero implícitamente, como digo, todos coinciden en que falta un cuchillo. ¿Alguien lo robó? ¿Se perdió por alguna razón? Mirad, si no hubiese salido del templo, no se hubiese perdido. Pero como tuvo que salir del templo ese cuchillo e ir a Babilonia, tal vez se perdió en el camino, o tal vez alguien en Babilonia pensó que, bueno, pues para cortar el chuletón los domingos, un cuchillo de la casa de Jehová. No lo sabemos, pero sí, todos dicen, falta un cuchillo. Y esto tiene una enseñanza. Dios se toma la molestia de decirnos que Él está contando cada uno de sus utensilios. Porque aquí se va a registrar esto. Específicamente aquí solo hay 29 cuchillos. Falta uno. ¿Y por qué falta? Pues porque ese cuchillo no tuvo que salir de donde salió. ¿Por qué salió de allí? ¿Porque el pueblo estaba haciendo la voluntad de Dios? No. Él los conoce, a los cuchillos, y cada uno de ellos ha vivido cosas maravillosas en el templo. Ha degollado muchos animales, ha visto gente viniendo con todo su cariño y toda su disposición y toda su gratitud a traer animales y corderos y cosas para el sacrificio de Dios. Y esos cuchillos han servido para eso, ¿no? Pero falta uno. Falta uno. Y tú y yo, en nuestro paso por Babilonia, pecamos. Y por la gracia de Dios, podemos recuperar mucho de lo que perdemos. Pero no todo. No todo. Cada vez que nos alejamos de la voluntad de Dios, Dios puede mostrar su gracia a nosotros y que recuperemos mucho de lo que perdemos. Pero todo no lo recuperamos. Por ejemplo, el tiempo no lo recuperamos ya. Las oportunidades que Dios nos dio y que no aprovechamos, ya no las recuperamos. Las heridas que pueda haber en nosotros, no las recuperamos tampoco. Las consecuencias de lo que nosotros podemos llegar a hacer fuera de la voluntad de Dios, tampoco lo recuperamos. Todo es imposible recuperarlo. El pecado y la vida deja una herida, deja una falta, te roba algo, me roba algo, que es imposible recuperarlo todo. ¿Hemos perdido algún cuchillo en nuestra vida? Seguro que sí, ¿verdad? Todos nos hemos dejado algún cuchillo en el camino. Y cuando queremos contar nuestra vida y nuestra vida desde que conocemos al Señor, seguro que hay algo que nos hemos dejado atrás. Seguro que hay algo que ya no podremos recuperar. Y que cuando Dios cuente, cuando tengamos que llegar un día delante de Él y cuente los días y las oportunidades y las cosas, algo va a faltar. Y ya no hay remedio para eso, ya no hay remedio, pero no perdamos nada más. No perdamos nada más. Y valoremos cada latido de nuestro corazón y pongámoslo al servicio del Señor. Para terminar, en el versículo 11 nos dice al final, todos los hizo llevar de los utensilios,
todos los hizo llevar Sesbasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Por cierto, vaya así de regalo, que Sesbasar, hay una duda ahí en el libro, ¿quién es? Hay algunos que creen que familia de Zorobabel, hay otros que creen que es Zorobabel, pero con su nombre oficial del imperio no lo sabemos, pero bueno, como quiera. Todos los hizo llevar Sesbasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Esta frase resume la angustia del cautiverio y la fidelidad de Dios prometida y el cumplimiento de lo que los profetas han dicho. Lo describe. Marca un punto de inflexión en la historia. Esto marca un punto de inflexión en la historia. Esdras nos ha dicho que un pequeño grupo de judíos en medio del vasto imperio persa están a punto de volver a su tierra. Y así como cuando habla del cautiverio dice que desde Jerusalén fueron llevados cautivos a Babilonia, ahora cuando Esdras nos cuenta, nos dice que un pequeño grupo, de una forma increíble, está volviendo de Babilonia a Jerusalén. El camino inverso. Recordaba, no quiero hablar de eso, pero recordaba, o podemos poner la ilustración cuando Jesús le dijo a los discípulos, no, vamos a la otra orilla, vamos a la otra orilla. Y sabemos que en el medio hubo un problema, hubo una tempestad, hubo ciertas cosas, pero Jesús dijo, vamos a la otra orilla. Y llegaron a la otra orilla. Y cuando Dios dijo que ellos iban a ser llevados cautivos a Babilonia, también dijo que volverían pasados los 70 años. Y aquí al final del capítulo 1, donde tenemos la introducción de Esdras, nos dice, los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén, por la providencia de Dios y por orden del gran rey, quien paga la cuenta. Cualquiera titularía esto, érase una vez. Pero no es érase una vez, es que Dios había dicho que esto iba a pasar. Y ellos tenían que responder, porque lo contrario de vivir es no arriesgarse. Hermanos, esto es solo el primer capítulo de una increíble historia que vamos a ver. Que Dios nos inspire. Que Dios nos inspire y que nosotros podamos ver también en nuestras vidas la buena mano de Dios. Y cómo cuando nosotros nos arriesgamos y cómo cuando nosotros decidimos vivir para Él y hacer su voluntad, su providencia obra, porque Él siempre va un paso por delante de nosotros. Y lo único que pide es que confiemos, que demos ese paso. Al igual que cuando en esa travesía Pedro, hay una tormenta y Pedro está y dice, Señor, di que vaya a ti. Y Él dice, ven. Y tal vez eso es lo que nos dice el Señor cada día y a través de este libro de Esdras. Te dice a ti y a mí, ven, que confiemos en Él y que esto nos inspire, sus historias, y que podamos animarnos, porque Dios es el Dios de los cielos. Y Él está también aquí en la tierra y está presente en cada una de nuestras vidas. Oremos. Señor,